Bueno, me presento, soy alumno Vergara Julián de Facultad de Ingeniería y hoy voy a presentar el diseño de una cámara de carga con un desagote de emergencia hecho por compuertas. Esto es utilizando herramientas sacadas de Física 2 principalmente. Entonces, vamos a hablar un poco de una central hidroeléctrica que está basado en el concepto de una represa que está ubicada en Lago Escondido. Acá vemos algunas compuertas del lugar. Me voy a centrar en una hidroeléctrica que se basa en ese concepto, que su construcción es diferente al de la habitual. Su construcción es pensada en una manera como de ayudar al medio ambiente, digamos, y voy a hablar un poco de por qué funciona así y de qué hay entre medio de eso, porque una represa también puede estar construida en base a la demanda energética que tiene, etcétera. Entonces, acá tenemos unas imágenes de lo que es el lago escondido y de la represa hidroeléctrica que tiene por ahí una sala de máquinas, tiene algunas compuertas y algunas características de las que vamos a hablar a continuación. Bueno, como dijimos antes, existen varios tipos de hidroeléctricas, como podemos ver en esta imagen. Las hidroeléctricas que tenemos encima, la primera imagen de arriba, está basada en una hidroeléctrica que nosotros podemos, o sea, cuando nosotros pensamos en una represa, pensamos en eso, de primeras. Y en hidroeléctricas antiguas pensamos en las ruedas, que todavía hoy se puede seguir usando. O sea, esto son ruedas hidráulicas que datan de hace 3.500 años que se han empezado a usar más o menos, pero que hoy día siguen siendo una fuente que puede utilizarse para generar energía. Obviamente que no es para hacer una- para alimentar una ciudad, ¿no? Pero sigue siendo algo que puede servir para bajos consumos energéticos de una casa o lo que sea, ¿no? Siempre que haya una corriente de agua, siempre que pueda autosustentarse, ¿no? Pero, pero bueno, acá digamos, acá tenemos por ejemplo una represa que tiene un lugar donde se almacena mucha agua. Este, que es el Chocón, que posee este embalse, y es una de las represas que nosotros nos solemos imaginar. Son represas grandes con embalse y que se pueden ver de una vista aérea bastante grande y que acumulan bastante agua, ¿no? Esto es construcciones para lugares que tienen una demanda energética grande. Pero, como dije, vamos a nosotros estudiar una represa, bueno, vamos a hacer mención a una represa que se basa en el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué es este concepto? Es un concepto que es como que está orientado un poco a la ayuda al medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en 5 ideas fundamentales que son el utilizar energías renovables, el usar energías limpias, evitar grandes infraestructuras de generación, como bueno, no pueden ser grandes edificios grandes, así como embalses de agua, también esto lo evita este concepto, digamos, este tipo de represas, reducir el consumo energético innecesario y ser económicamente autosuficiente. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco sobre, bueno, a mostrar un poco sobre la represa. Acá vamos a mostrar una vista aérea de la central, lo que viene siendo. Como podemos ver, es una vista que está a bastantes metros de altura. Y ahora vamos a pasar a ver cómo es que los lugares principales, aquí tenemos la toma de agua, por ejemplo, están unos separados tantos metros de otro. O sea, es bastante grande las distancias que hay entre una cosa y la otra. Tenemos la toma de agua por ese lado. Después, la cámara de carga que va a ser en la que nos vamos a centrar nosotros a hablar, que está basado, mi diseño está basado en una de estas cámaras que son muy importantes para este tipo
de represas, de centrales hidroeléctricas. Y por último tenemos en la otra esquina la sala de máquinas. Esto es una central, Paso Lago Escondido, se encuentra en Bariloche, en la provincia de Río Negro. Y es una de estas represas, como dije, que usa ese concepto tan poco famoso realmente es. Este concepto y esta represa, bueno, se utiliza cuando la demanda energética no es tan grande, porque obviamente teniendo represas más grandes podemos cubrir mucha más demanda y podemos generar mucha más energía. A continuación, tenemos un poco más de una vista general donde se puede ver el principio ahí a la izquierda arriba, a la derecha arriba, perdón, tenemos la toma de agua que viaja por una tubería hacia la cámara de carga y de la cámara de carga va hacia la sala de máquinas. O sea, la cámara de carga es la conexión entre la toma de agua y la sala de máquinas. Sin esta cámara para este tipo de represas centrales no es posible el funcionamiento. O sea, es una cámara muy importante para este tipo de represas. Ahí podemos ver lo que sería la toma de agua, la cámara de carga y la sala de máquinas, como se veía en la imagen anterior. Acá tenemos una vista que nos muestra un poco más sobre el terreno, cómo funciona. Podemos ver cómo la cámara de carga siempre está ubicada a bastantes más metros de lo que viene a ser la sala de máquina. Esto es porque el agua a presión que viaja por la tubería necesita ir con, bueno, suficiente presión, ¿no? Para hacer girar la turbina que va a estar en la sala de máquinas y así generar la mayor cantidad de energía posible. Acá a la izquierda tenemos una vista de costado que se ve bastante mejor cómo es que está a la altura de una de la otra, ¿no? La cámara de carga y la sala de máquinas. Y cómo viaja el agua, ¿no? Por la tubería de presión. Antes podemos hablar un poco sobre la cámara de carga, antes de pasar a lo que yo diseñé. Hay varios tipos de cámaras de carga, como por ejemplo acá tenemos una que está a ras del suelo y no tiene un techo que la cubra. Pueden funcionar de esta manera. También tenemos cámaras de carga que están, bueno, como dije, sin techo, pero que tienen eh, un- una forma de desagotar el exceso así por un canal que hay ubicado al costado. También tenemos de diferentes tamaños, obviamente, por la cámara de carga que mostré primero, que es esa imagen que se ve un poco vieja, no es el tamaño que se ve en esta nueva imagen, esta que estoy mostrando ahora. Este, esto es dependiendo, como dije antes, como siempre, es dependiendo del consumo energético, de la demanda energética que se necesite. Obviamente, a mayor capacidad, voy a tener un funcionamiento a lo mejor más óptimo porque va a haber siempre más agua, va a haber siempre una presión muy grande, va a estar siempre funcionando de manera correcta. Obviamente, vamos a hacer mención de algo importante que es que, bueno, esto es un tipo de cámara de carga, pero que es, ¿qué pasa, por ejemplo, si no tenemos una cámara de carga? Bueno, esto es posible, o sea, la cámara de carga no es necesaria en una represa para funcionar. Obviamente en este tipo sí, pero si queremos hacer algo como una represa con embalse, no es necesaria una cámara de carga. Esto que estamos viendo acá es un tipo de cámara con rejillas, pero que se usa en otro tipo de represa. O sea, no es una cámara de carga en sí. Es un canal que, bueno, va llevando el agua hacia la turbina, pero funcionaría de esta manera. Nosotros tenemos un embalse y el agua en movimiento pasa por a través de un canal y llega directamente a la turbina. Como vemos, entre medio del embalse y de la turbina no existe una cámara de carga. Y esto es porque no se necesita. Como podemos ver, hay formas de evitar esta construcción y no va a ser ningún problema para la represa. Es porque, ¿para qué queremos una cámara de carga teniendo un embalse tan grande? Porque si vamos al caso, una cámara de carga funciona como un embalse en miniatura, ¿no? O sea, lo estamos usando para hacer esa acumulación de agua. Pero como está basado en el concepto de desarrollo sostenible,
está construida principalmente para evitar ese enorme embalse y esa cantidad de agua que puede de alguna u otra manera afectar al ecosistema, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho que no se necesita, pero nosotros estamos hablando de una represa, de una central que sí necesita una cámara de carga para su funcionamiento. Y esto es un diseño de la cámara de carga que construí yo. Funciona de la siguiente manera. Tenemos la cámara de carga en sí, que tiene una cámara principal y funciona mediante una válvula automática. ¿Cómo funciona esta válvula automática? Bueno, esta deja entrar agua. Esto funciona como la mochila de los inodoros, o sea, esto permite el ingreso de agua hasta cierta altura y cuando el agua llega hasta esa altura se para, se corta el flujo de agua. Así es el correcto funcionamiento de la válvula. Y el agua que se ve acumulada en la cámara principal pasa directamente por un tubo a la sala de máquinas. Después tenemos la cámara para desagote de emergencia, que es una cámara muy importante, que está compuesta por la compuerta de emergencia que gira sobre un eje y esta que nos permite que cuando la válvula automática falle por cualquier motivo y deje entrar más agua de la que debería, una H2 por ejemplo, antes de que llegue al máximo de capacidad de la cámara, porque hay que decir que esta cámara, por ejemplo, de la que estamos hablando, está un poco enterrada y está techada, o sea, es una cámara cerrada esto. Esto puede hacer que si la válvula automática falle y no hay una forma de desagotar el agua, puede colapsar por completo y dañando la cámara por completo y generando un desastre, la verdad. Entonces esta compuerta, cuando hay una cierta altura de agua, se abre y deja pasar el agua hasta un arroyo cercano, hasta el mismo río de donde se está sacando el agua, hacia un lugar donde cualquier trabajador o encargado del lugar pueda ver que se está desagotando por ese lugar agua y eso quiere decir que la válvula automática tiene algún problema. Entonces pueden parar el sistema y pueden acudir al lugar para el arreglo. Entonces, este es el diseño, funciona de esa manera, de que cuando el agua permitida por la válvula está por encima de ella, digamos, pero a menos capacidad de la que permite la cámara, la compuerta tiene que abrirse y dejar pasar el agua al desagote para que la cámara pueda no verse afectada por un colapso o por cualquier fisura que podría generarse por la presión del agua que se genera, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco del diseño de la cámara de carga y el correcto funcionamiento de esta. Tenemos entonces nuestra cámara que funciona como dijimos, que necesita tener el agua a una altura determinada para que la compuerta se abra. Obviamente esta altura va a estar en esta imagen en perspectiva, podemos ver que la altura permitida por la válvula es 4 metros y la permitida por la cámara, la total, o sea que no puede llegar a esa altura, es 5 metros. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que la compuerta se abra antes de los 5 metros, pero después de los 4 metros. O sea, entre 4 y 5 metros la compuerta tiene que funcionar. ¿Por qué no más? Porque obviamente puede colapsar la cámara. ¿Y por qué no menos? Porque esto, bueno, puede generar que el agua que va hacia la sala de máquinas no sea la suficiente. Puede hacer que no pase tanta presión de agua y hacer que la turbina que se encuentra al final no produzca toda la energía suficiente. Entonces eso está generando pérdidas. Y eso es lo que se quiere evitar. Porque el correcto funcionamiento es que pase la mayor cantidad de agua a presión posible. Entonces queremos que admita 4 metros, pero no más de 5. Por lo tanto, aplicando nuestros conocimientos de física 1, creando diagramas, de los respectivos diagramas de presión, y esto es por el teorema de Varignon, por Pascal, y teniendo en cuenta los datos que se nos proporcionan de la compuerta y la cámara, podemos nosotros calcular
si el funcionamiento de la compuerta va a ser el correcto o no. Entonces, una vez que nosotros podamos calcular si la compuerta funciona o no, vamos a obtener este gráfico con la ecuación que está aquí abajo a la derecha. ¿Qué nos quiere decir este gráfico, esta ecuación y todo esto que estamos viendo? Bueno, H representa la altura variable de agua y Fc de H es la fuerza de contacto. Vendría siendo el tema de la fuerza de contacto en función de la altura de agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el gráfico nos está marcando entre 4 y 4,5 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que la compuerta realmente se va a abrir después de los 4 metros, pero antes de los 5, lo cual es exactamente lo que estamos buscando para los datos que se nos proporcionó la compuerta. O sea que la compuerta está funcionando bien. Va a desagotar agua cuando llegue la altura de la misma a 4,25 metros más o menos. O sea que va a funcionar realmente bien. Con la altura de agua 4 no se va a abrir la compuerta y entonces tenemos el funcionamiento perfecto y óptimo de lo que vendría siendo la cámara de carga por completo. Notemos que, supongamos que la altura de agua es inexistente, o sea que es cero, entonces nos quedarían estos 852, que esto nos quiere decir que la compuerta depende simplemente de su apertura de su peso. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al peso de la compuerta nosotros podemos variar ese peso y ajustar a la altura que queremos a la que se abra o esté cerrada. Entonces, habiendo hablado todo esto de los tipos de cámaras de cargas, de cómo funcionan, y que la compuerta al fin funciona, entonces tenemos nuestras conclusiones finales que son que cuando el agua llegue a 4,25 metros, la compuerta va a abrirse dejando pasar el exceso de agua y va a poder desagotar de una forma de una forma óptima. O sea, si la válvula llegara a fallar en algún momento, va a poder desagotar la cámara sin que llegue a un colapso. Entonces, ¿hay otra forma de desagotar que no sea por compuerta? Sí, existen otras formas de desagotar la cámara de carga. Puede ser, por ejemplo, que la compuerta no esté y que dejemos una apertura del muro en que separa la cámara principal y la cámara de emergencia, y puede pasar el agua por encima, el exceso de agua que pase por encima. Entonces, esto nos lleva a una pregunta importante que yo creo que es importante responderla, es ¿por qué querría yo una compuerta en vez de medio número cuando parece ser que lo más óptimo es tener el muro sin la compuerta? Bueno, nosotros podemos, gracias a la compuerta y que el peso es de lo que depende de la apertura de ella, bueno, podemos variar el peso de la compuerta de manera más fácil y admitir una cámara de carga más grande. Gracias a esto, o sea, nos ahorramos por ahí una construcción muy grande y va a tener más capacidad porque al no estar en la mitad del muro o lo que falte, podemos cargar la cámara casi al tope y hacer que la compuerta funcione cada que nosotros queramos, dependiendo de la altura. Entonces, la cantidad de agua almacenada que va a haber en la cámara principal puede ser mayor y puede hacer que eh, el agua que llega a la central siempre sea una óptima. Y eso se traduce en más energía, en más producción. Y eso siempre es mejor, eso es lo que siempre se busca en este tipo de cámaras. Y bueno, esto es todo, esto es el diseño que yo creé de la cámara de carga con compuerta. El diseño original es parecido al que estamos viendo ahora en pantalla, sin la compuerta y con medio muro, pero como dije, puede funcionar de manera más óptima con una compuerta y es por eso que se me ocurrió que pueda tener esta forma.
todo siempre y cuando se necesite una cámara de carga para la central hidroeléctrica. Pero como vimos, no siempre es necesario que lo haya. Y bueno, hasta acá el trabajo y muchas gracias. Le doy a la página de Patagonia Energía porque me proporcionó muchos datos para, para hablar sobre la central hidroeléctrica y el desarrollo sostenible.